cada vez antes de iniciar en forma la clase, siempre vamos a hacer un resumen sucinto de lo visto en la clase inmediatamente anterior. Entonces, les doy la cordial bienvenida a nuestra tarde de hoy a nuestro curso, segunda clase de implementación de la resolución 1619 del 2015. Como les decía, en la jornada del día de hoy vamos a abordar la segunda parte del estándar de organización y gestión. Sean todos nuevamente bienvenidos. Algunos acuerdos sobre normas de convivencia y aprendizaje para que la tarde de hoy sea exitosa académicamente. Entonces, se les agradece de antemano, por favor, mantener sus micrófonos silenciados, las cámaras apagadas durante el evento, y para participar pueden hacer uso del chat. La doctora María Fermina Taboada Guzmán estará pendiente de sus preguntas, aportes o inquietudes que a través del mismo manifiesten. Igualmente, allí también al finalizar se les compartirá el listado de asistencia, el enlace para la que firmen, por favor, la asistencia al final de la jornada. El objetivo de la clase de hoy es identificar las herramientas para el cumplimiento del estándar de organización y gestión a la luz de la resolución 1619 del 2015. Vamos a iniciar con un sucinto resumen de lo que vimos en la primera clase. Recordemos que la resolución 1619 del 2015, en el capítulo 2, nos presenta los estándares de calidad en salud pública. Son 6 estándares. Recordemos que el primero es organización y gestión, que viene con 22 preguntas. El segundo es el estándar de talento humano, que viene con 11 preguntas. El tercero, el estándar de infraestructura y dotación, que nos trae 20 preguntas. El cuarto es el estándar de referencia y contrarreferencia, que viene con 4 preguntas. El quinto estándar es bioseguridad y manejo de residuos, que trae 17 preguntas. Y el sexto es el estándar de proceso prioritario, que viene con 10 preguntas. En total son 84 preguntas, teniendo en cuenta que hay unos criterios tipo A, tipo B y tipo C, como ya lo habíamos visto en la clase anterior. Así, según este orden de ideas, el estándar de organización y gestión, que viene con 22 debe, 18 de ellos son tipo A y 4 son tipo B. Vemos que la robustez de este estándar, la manera como lo podamos organizar, digamos, de la mejor manera posible, que le demos esa mayor sistematicidad y consistencia, es lo que va a hacer que los demás estándares fluyan de una manera más fácil, más práctica, de manera, digamos, más fluida. Si nosotros nos damos cuenta, todos estos aspectos que comprenden el estándar de organización y gestión es lo que va a permitir ese funcionamiento de los procesos que van a garantizar la excelencia o el bien hacer de las actividades misionales del laboratorio, con calidad, con eficiencia y con oportunidad. Brevemente pudiéramos decir que para dar cumplimiento a este estándar de organización y gestión, necesitamos primero contar con un sistema de gestión de la calidad. Ese sistema de gestión de calidad debe estar documentado, debe estar implementado. Su enfoque debe ser hacia la mejora continua y debe estar o guardar coherencia con la resolución 1646 del 2018, en donde podamos, a través de nuestro sistema de gestión, hacer evidente ese compromiso con la vigilancia de los eventos de interés en salud pública. Otro aspecto importante que debemos cumplir en este estándar de organización y gestión es el contar con esos procedimientos tanto técnicos como administrativos y de gestión para las pruebas que realizan los laboratorios y que van en concordancia con esos eventos de interés en salud pública que realizan, que se encuentren actualizados y que por supuesto estén actualizados según esa resolución 1646 del 2018 y que estén también de acuerdo con el sistema de gestión de calidad que tenga el laboratorio. Que es importante, sobre todo en aquellos casos
en los que el laboratorio pertenezca a una institución mayor, que se cuente con ese procedimiento que garantice esa información, esa comunicación fluida y oportuna de los resultados de los eventos de interés en salud pública que se generan desde el laboratorio hacia la parte central del sistema de vigilancia en salud pública institucional. Importante que contemos con actividades de capacitación, en donde ya no solamente nos piden una socialización, sino que esa capacitación verdaderamente evidencie esa apropiación del conocimiento, que verdaderamente haya evidencia por parte del talento humano con respecto al sistema de gestión de calidad y todo lo que a él compete. Con relación a la política de calidad que debe ser emitida por la alta dirección, tener en cuenta cuando la estemos organizando que realmente sea apropiada para la organización, que esté enfocada hacia la mejora continua y que vaya, digamos, también dirigida hacia ese cumplimiento de los requisitos de nuestros clientes. Un tip importante a la hora de revisar la política de calidad es darnos cuenta que verdaderamente ella esté articulada con los objetivos de calidad. Hay que tener en cuenta también que para su desarrollo se requiere de unas estrategias articuladas para ese cumplimiento y que logre evidenciarse ese compromiso también desde la política de calidad con la vigilancia de los eventos de interés en salud pública. Por otro lado, debemos también tener documentado nuestro procedimiento de auditoría. Y ese documento, procedimiento de auditoría, debe ir, digamos, acompañado o asociado a unos registros, como son el programa de auditoría, que ya sabemos que se hace anualmente, el plan de auditoría que corresponde a una auditoría en particular, el informe de auditoría que también es para cada auditoría, y no nos olvidemos de nuestros registros, de las acciones correctivas con su correspondiente seguimiento. Que les recomendaba en la primera clase que para, digamos, montar o para documentar este procedimiento de auditoría es muy pertinente que echemos mano de la ISO 19011 del 2018, donde se nos dan todas esas pautas para poder, digamos, diseñar este documento según el deber ser. Importante que las auditorías no sean un documento más, sino que verdaderamente en el laboratorio esas auditorías a través de los hallazgos podamos evidenciar esas acciones de seguimiento y esas decisiones que toma la alta dirección con respecto a las mejoras que son pertinentes implementar en el laboratorio. Por otro lado, tenemos el tema del control documental. Hablábamos de que podemos llevar un archivo físico y magnético, pero que es importante con toda esta temática que nos exige la norma es que podamos de verdad garantizar que esa información pueda ser recuperable desde el laboratorio, sobre todo en aquellos casos, como les decía, que el laboratorio pertenezca a una institución mayor y que muchas veces esos resultados van directamente a las historias clínicas y no va dejando ninguna, digamos, información relacionada desde el laboratorio, no se pueda recuperar. Entonces es importante que esos mecanismos que tengan en los laboratorios, los software, la manera como organicen esa parte, les permita a las instituciones que desde el laboratorio se pueda, digamos, recuperar esa información, que se pueda tener a la mano, porque en el caso de una visita se las van a pedir. Asimismo, también es importante en este estándar, recordemos el tema de los indicadores, que estos indicadores deben estar de acuerdo con esos objetivos misionales que tiene el laboratorio. Debemos tener nuestra matriz de indicadores. Cada indicador debe tener su ficha técnica. Debemos hacer seguimiento y análisis a esos indicadores. Debemos tener evidencia de esas acciones de mejora y muy pertinente también, porque esa es la idea de un indicador, que a partir de la alta dirección o la coordinación del laboratorio, con base en esos resultados, también pueda tomar decisiones acertadas que van relacionadas directamente con esos resultados que se van obteniendo de esos indicadores. Y por último, para cerrar el resumen, con relación a la política de gestión del riesgo, es importante recordar que en el laboratorio la norma nos exige que debemos tener primero identificados, clasificados y actualizados esos posibles riesgos que estén acordes al sistema de gestión de calidad, que debemos tener documentado un procedimiento o una metodología, mejor dicho, dentro del procedimiento documentar o precisar cuál será esa metodología que como institución, que como laboratorio vamos a utilizar para primero hacer la identificación
Segundo, hacer el análisis. Tercero, hacer la valoración. Cuarto, el tratamiento y, por supuesto, el seguimiento a esos riesgos que tengamos nosotros previamente identificados. Que recordemos también que en el caso de las instituciones estatales, pues a ellos les aplica o nos aplica unas normas a nivel nacional, unos lineamientos muy específicos, como es la ley 1474 del 2011 y el modelo integrado de planeación y gestión. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, porque es muy importante en los casos de las instituciones del Estado. Bueno, habiendo realizado este resumen, antes de continuar con el siguiente criterio que sigue, que es el 1.12, le pregunto a la doctora María Fermina Taboada. Doctora, ¿hay preguntas en el chat? ¿Alguna inquietud con relación a lo que hayamos visto en la clase anterior o al resumen que acabamos de presentar? Al momento no tenemos preguntas en el chat. Ok, listo. Bueno, vamos a avanzar entonces. Continuamos con nuestro estándar de organización y gestión y el criterio que sigue es el criterio 1.12. Es un criterio de obligatorio cumplimiento tipo A y nos dice textualmente: el laboratorio mantiene un control de inventario de reactivos, insumos y materiales empleados en la realización de los ensayos. ¿Qué corresponde entonces aquí al laboratorio hacer para poder implementar de manera exitosa o darle cumplimiento a este criterio? Debemos documentar entonces un procedimiento que parta desde esa selección, pasando por la recepción, el almacenamiento, el control de las fechas de vencimiento y todo ese paso a paso accionar lógico hasta la disposición final de esos insumos y reactivos y materiales y consumibles en general que se requieran para los ensayos y para el control de calidad para cumplir la misión del laboratorio. Importante aquí controlar las fechas de vencimiento. Entonces ya el laboratorio podrá decidir si tendrá un sistema de alertas programado a través de un software o si sencillamente utilizamos el famoso sistema criollo de semaforización, que no por criollo deja de ser también pertinente y útil, ¿verdad? Lo importante es que lo tengamos documentado y que así como lo tengamos documentado, lo tengamos implementado también. Y por supuesto, nuestro Cardex. Bueno, yo les quiero recomendar que si ustedes de verdad quieren darle cumplimiento a este criterio 1.12, con lo que les acabo de leer que pide y que debemos tener, yo los invito a remitirse a que revisen el criterio 4 del estándar de medicamentos y dispositivos médicos de la resolución 3100 del 2019, que está en perfecta concordancia y que nos aterriza de una manera muy clara a qué es lo que debemos tener allí, qué es lo que nos están pidiendo. Entonces dice que el prestador de servicios de salud cuenta con información documentada de los procesos generales según aplique para, y entonces me dice nuevamente, selección, adquisición, transporte, recepción, almacenamiento, conservación, control de fechas de vencimiento, control de cadena de frío, manejo de contingencias con la cadena de frío. Y ojo, porque esto es un subcriterio nuevo que nos trajo 3100. El 4.9 nos pide la distribución, el 4.10 la dispensación, el 4.11 la devolución y el 4.12 la disposición final. Entonces, hasta aquí lo que nos está pidiendo es que documentemos ese procedimiento detallado que incluya cada uno de estos subcriterios que me está pidiendo el estándar. Ahora bien, hasta aquí llegamos con el 4.12, que es la disposición final, pero es que hay un 4.13. O sea, hay un 4.13 que me dice que debo hacer seguimiento al uso de medicamentos, dispositivos médicos, reactivos de diagnóstico in vitro, así como a los demás insumos asistenciales. Así las cosas, en ese procedimiento que ya me piden que tenga documentado, debo agregarle ese seguimiento al uso. Y siempre que a mí me hablen de hacer seguimiento, en este caso al uso, lo que me están pidiendo es fomente cultura de seguimiento a.
En este caso, fomentar cultura de seguimiento al uso de medicamentos, de dispositivos médicos, de reactivos de diagnóstico in vitro, así como los demás insumos asistenciales requeridos para cumplir la misión del laboratorio. Este criterio o subcriterio 413 también es un ítem, digamos una parte nueva que nos trajo 3100. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para fomentar la cultura del seguimiento a medicamentos, a dispositivos y a reactivos de diagnóstico in vitro y demás insumos asistenciales? Entonces, vamos a ir por partes. El seguimiento al uso de dispositivos médicos. Entonces, se nos presentan o les recomiendo 3 escenarios a través de los cuales ustedes pueden hacer seguimiento al uso de esos dispositivos médicos. El primero, la capacitación. Entonces, quiere decir que el 100% del talento humano, tanto talento humano como nuevo, como talento humano antiguo, que utilice los dispositivos médicos, debe estar capacitado en su uso, en su manejo. Ahora bien, tener en cuenta que para los dispositivos médicos nuevos debemos solicitarle al proveedor entrenamiento sobre su uso, sobre su mantenimiento, sobre su limpieza y sobre su desinfección. Y algo muy importante, reforzar las capacitaciones de aquellos dispositivos médicos críticos como pueden ser los de riesgo medio y de riesgo alto. Y tener en cuenta que el talento humano debe conocer las alarmas más comunes de los equipos. ¿Quién es mejor que el propio operario que diariamente maneja su equipo? ¿Quién mejor que él para conocer de pronto cuando algo pudiera estar relacionado con una alarma? Entonces es el llamado a que ese operario conozca de verdad en su día a día su equipo, el equipo que maneja. El segundo escenario son los manuales de operación y mantenimiento. Y la primera recomendación que hago para hacer seguimiento al uso de dispositivos médicos en este caso es que esos manuales, por favor, estén en castellano. Esa recomendación, más que una recomendación, es una obligatoriedad, porque el mismo decreto 4725, que está muy vigente, así lo dice, que los manuales, esos manuales deben estar en castellano. Ahora bien, deben estar también disponibles, es decir, debemos garantizar que estén disponibles para poder ser consultados por las personas involucradas en su uso o manejo. También es importante tener en cuenta que se tenga el manual de uso de la tecnología socializado con todo el talento humano involucrado. Y en este sentido también, para cerrar esta parte de los manuales, es importante contar con esas guías rápidas que estén visibles, por favor, para el manejo de los equipos. Y esto la norma lo pide específicamente para los equipos de riesgo medio y de riesgo alto. Son los que requieren guías rápidas, así tal cual lo pide la norma. El tercer escenario, entonces, es el seguimiento al uso de dispositivos médicos. ¿Qué vamos a hacer en este sentido para fomentar la cultura de seguimiento al uso de dispositivos médicos? Primera recomendación, verificar el uso de dispositivos médicos dentro de las rondas de seguridad que ustedes realicen. Realizar el mantenimiento según la periodicidad indicada por el fabricante. Almacenar esos dispositivos médicos también siguiendo esas indicaciones del fabricante. Hacer seguimiento a los equipos de mayor riesgo. Realizar seguimiento al programa de tecnovigilancia mediante indicadores de eventos adversos. Y algo muy importante, contar con el programa de tecnovigilancia vigente, al día, actualizado. Ahora, seguidamente, entonces, ya viendo cómo le vamos a hacer seguimiento a los dispositivos médicos, veamos ahora cómo le vamos a hacer seguimiento al uso de medicamentos. Recordemos que también en el laboratorio, aunque hace unos años atrás no lo veíamos de esta manera, hoy ya sabemos que tenemos algunos insumos que están clasificados como medicamentos, tienen registro sanitario de medicamentos y por lo tanto, como tal, debemos, hacer ese manejo como corresponde a farmacovigilancia. Entonces debemos implementar unas listas de chequeo para tener en cuenta que la administración correcta de esos medicamentos. Dentro de las rondas de seguridad, verificar el manejo seguro de medicamentos. Todos los medicamentos que estén abiertos deben tener fecha de apertura.
Y aquí hay que verificar también el formato de temperatura y humedad relativa. ¿Para qué? Para tomar acciones antes de que se presente una eventualidad. También es importante verificar la información del fabricante sobre los efectos secundarios y registrar todo este tema en la matriz de riesgos. Todo esto en la matriz de riesgos, que es la compatibilidad con seguridad del paciente. Y almacenar estos medicamentos también siguiendo las indicaciones del fabricante. ¿Y cómo le vamos a hacer seguimiento al uso a esos reactivos de diagnóstico in vitro? Entonces, también aquí se nos presentan 3 escenarios. Uno sería la vigilancia proactiva, y la norma clara nos pide que debemos tener una metodología para la gestión del riesgo a través de esos reactivos de uso diagnóstico, y nos pide casi que claramente un ANFE. Por eso entonces la recomendación es implementar la metodología ANFE para hacer la gestión del riesgo relacionado con el seguimiento al uso de reactivos de diagnóstico in vitro. Es más, cuando veamos el estándar de proceso prioritario, vamos a ver que allí se nos pide el programa de reactivo vigilancia y se nos pide explícitamente que tengamos esa metodología para la gestión de riesgos en el tema de los reactivos. El segundo escenario es capacitación. Igual, el 100% del talento humano nuevo y antiguo que utilice reactivos debe estar capacitado en el uso y manejo de estos reactivos. Y por supuesto, todo el talento humano debe ser capacitado en los riesgos detectados, así como también, por supuesto, en esas actividades de mejora que a bien se tengan que implementar. El tercer escenario es el seguimiento al uso de reactivos de diagnóstico in vitro. ¿Cómo vamos a hacer ese seguimiento al uso de nuestros reactivos de diagnóstico in vitro? Primero vamos a verificar el uso de reactivos dentro de las rondas de seguridad. Vamos a almacenar según las indicaciones del fabricante. Vamos a hacerle seguimiento a los reactivos de mayor riesgo y vamos a realizar seguimiento al programa de reactivo vigilancia mediante indicadores de eventos adversos. Y por supuesto, contar con el programa de reactivo vigilancia al día. Entonces, todo estos, digamos, estrategias para hacer seguimiento al uso de medicamentos, de dispositivos reactivos, debemos tenerlos consignados allí en nuestro procedimiento para la gestión de medicamentos, dispositivos médicos e insumos. Esto se los quise traer como a modo de ejemplo de cómo pudiera ustedes, digamos, organizar en un acta de recepción técnica de reactivos, dispositivos médicos y medicamentos. Ustedes lo pueden llevar por aparte o pueden hacer una general para todos. Eso es decisión del prestador. Aquí solamente yo les quise traer una como ejemplo, en donde ustedes definan cuál es el producto, su nombre, cuál es la presentación, la casa matriz, la temperatura a la cual la casa matriz o la casa fabricante aconseja se debe mantener ese reactivo, cuál fue la cantidad que pidió, quién es el proveedor, cuál fue la cantidad recibida, el número del lote, la fecha de vencimiento, el registro sanitario y verificar ese registro sanitario en la página del INVIMA para ver si realmente corresponde al que tiene registrado en el INVIMA. Ya mirar las condiciones físicas del producto. Entonces vamos a revisar el empaque, cuáles son las condiciones del envase, las condiciones de las etiquetas de los productos y a revisar la temperatura a la cual llega el producto y revisar sobre todo aquellos más sensibles, los más críticos, que son los que deben guardar cadena de frío. Revisando todos estos aspectos, entonces vamos a colocarle un conforme si todos estos aspectos están ok. Pero en el caso de que haya una no conformidad, entonces debemos describir en qué consiste la no conformidad y también, por supuesto, describir cuál es la conducta a seguir. Y algo muy importante para la trazabilidad la trazabilidad del acta de recepción técnica, tener claridad de quién fue la persona que recibió o que hizo la recepción de estos productos. Entonces, puede ser a través de un código que fue asignado o a través de la firma o el nombre, pero debe quedar claro quién fue quien hizo esta recepción técnica, porque en un momento dado que se presente alguna situación específica, podemos revisar y hacer trazabilidad de qué fue lo que sucedió. Y así, en caso de que se requiera retroalimentación, que se requiera
el reentrenamiento, pues es más fácil al saber dónde fue que estuvo el fallo para hacer lo pertinente con el trabajador, con el operario que realizó la resección técnica. Así quedaría entonces nuestro primer criterio 1.12, digamos, dispuesto en un procedimiento de gestión de medicamentos, dispositivos médicos y reactivos. Vuelvo y digo que esto no es una camisa de fuerza, ustedes pueden llevar su procedimiento documentado por aparte, uno para reactivos, otro para medicamentos, otro para dispositivos médicos, o hacer un todo igual, eso lo decide usted como prestador. ¿Qué debe sí llevar entonces este procedimiento? Debe llevar enmarcado los objetivos, cuál es el alcance, definir quiénes son los responsables, todo el tema de la normatividad aplicable, las definiciones y abreviaturas. Ya en sí, en el desarrollo, ¿usted qué va a hacer? A describir todas esas especificaciones técnicas para el manejo entonces de medicamentos, de dispositivos médicos y por supuesto de nuestros reactivos de diagnóstico in vitro. Partiendo desde lo que me pide el criterio, la selección y la definición de necesidades, la adquisición, el transporte, la recepción, el almacenamiento y conservación, el control de fecha de vencimiento, el control de cadena de frío, el manejo de contingencias, la distribución, dispensación, lo puse en negrilla para aclarar allí que en el laboratorio clínico pues no hacemos dispensación, la devolución, la disposición final y por último en el 6.2 el seguimiento al uso de, que vimos ahorita, medicamentos, dispositivos médicos y reactivos. Ahí se coloca o se documenta de qué forma se va a hacer ese seguimiento. Y ojo, así como yo lo documente, entonces también debo hacerlo. Porque si yo digo que lo voy a hacer voy a hacer seguimiento a través de rondas de seguridad, por ejemplo, entonces el auditor me puede pedir evidencia de las rondas de seguridad realizadas para donde yo puedo, digamos, mirar si realmente le hice ese seguimiento. Entonces, todo lo importante aquí es que lo documente como lo haga o lo haga como lo tengo documentado. Recordarles que ese 6.2 de seguimiento al uso de medicamentos, dispositivos médicos y reactivos corresponde a su criterio 4.13 del estándar 4 del estándar de medicamentos, dispositivos médicos, que es un aspecto nuevo que me trae 3100. Y recordarles también que el subcriterio 4.8, donde se me pide tener en cuenta la cadena de frío y los planes de contingencia, aquí en este punto, para darle cumplimiento a ese subcriterio, le pidamos por favor a nuestros proveedores que nos adjunten el protocolo de cadena de frío que ellos manejan. ¿Por qué? Porque nosotros solamente podemos saber el momento que llega, en la temperatura que llega, digamos, nuestros insumos cuando los recibimos. Y de ahí en adelante es nuestra responsabilidad. Pero no sabemos qué ha sucedido con ese insumo antes de llegar a nuestras manos. Por eso es importante garantizar también cuál ha sido ese manejo que le dio el proveedor a ese insumo previamente. Y eso nos lo va a pedir también, nos lo van a pedir también en las visitas. Entonces, por favor, asegúrense, garantizar que pedirle a su proveedor que les facilite el medio magnético este protocolo de cadena de frío que ellos manejan y lo tenganlo allí a la mano porque es posible que el auditor se los pueda pedir. Bueno, antes de pasar al siguiente criterio, doctora Mafe, ¿hay preguntas en el chat? No, señora, al momento no tenemos preguntas en el chat. Bueno. Vamos entonces a proseguir. El siguiente criterio es el criterio 1.13. El criterio 1.13 es, fíjense, aquí ya les cambié el color para hacerlo como muy visual, que ya no estamos en un criterio de obligatorio cumplimiento, sino de tipo B, ¿verdad? Entonces, solamente para que lo tengamos en cuenta y vayamos viendo todo lo que hasta ahora hayamos visto eran tipo A. Aquí ya hay uno tipo B. Entonces, dice textualmente, el laboratorio participa en la evaluación técnica que se realiza para la compra de insumos, reactivos, materiales, servicios y equipos necesarios para su funcionamiento.
¿De qué manera podemos nosotros entonces aterrizar esto? ¿Cómo lo vamos a poder demostrar de manera clara? Lo que se requiere aquí es que el prestador presente evidencia de que ese concepto técnico que se da desde la dirección del laboratorio, desde la coordinación del laboratorio, sí realmente constituye la base para realizar los procesos de adquisición de esos insumos, de esos reactivos, de esos materiales, de esos equipos que son usados en el laboratorio. Esto lo podemos verificar o corroborar de diferentes formas. Podemos, por ejemplo, solicitar el pedido de los insumos según el concepto técnico del bacteriólogo coordinador o del líder técnico, como lo tengan definido en ese laboratorio, y la evidencia luego de la concordancia de los insumos recibidos con los inicialmente solicitados. Esas evidencias también se pueden ver a través de las peticiones que pueden hacerse generalmente a través de la intranet o a través de los correos electrónicos institucionales. Es decir, hay diferentes formas como que se pueda evidenciar de que se respeta ese concepto técnico del laboratorio para la compra de esos insumos, de esos reactivos, de esos materiales y de esos equipos que son necesarios para cumplir la misión del laboratorio. ¿Hay preguntas en el chat, doctora María Fermina? Sí, señora. La doctora Tania Rodríguez nos pregunta que ¿cada cuánto se debe realizar las capacitaciones en reactivovigilancia? Bueno, yo que les recomiendo, doctora, no hagamos las cosas aisladamente, sino que hagamos, como tenemos allá nuestro estándar de talento humano en 3100, porque recordemos que el único servicio que es mirado, por decirlo así, a través de dos normas que son obligatorias, es el laboratorio clínico. Entonces, usted, por el estándar de talento humano, se le exige que tenga un plan institucional de capacitación. Entonces, como para no llenarnos de planes por aquí, planes por allá, que me lo pide 31 aquí, que me lo pide 16 y 19 allá, sencillamente usted, lo que le recomiendo es tener un plan de capacitación institucional donde usted allí contenga todo, e incluso toda la temática de seguridad y salud en el trabajo, seguridad del paciente, todos los ejes temáticos generales que digamos que requiere usted para el laboratorio. Y dentro de esos ejes temáticos, en la parte de seguridad del paciente, por ejemplo, muy seguramente quedaría muy bien todo el tema de estos programas que son primos hermanos de seguridad del paciente, como son reactivo, tecno y farmacovigilancia. Esa programación de esas capacitaciones se hace normalmente anual, pero eso ya lo define el prestador. Lo importante es que en el documento, cuando usted lo defina, si usted va a decir que lo va a programar anualmente su formación, entonces realmente lo cumpla de esa forma, que anualmente lo hace, que anualmente usted hace un plan de capacitaciones anuales con ejes centrales que luego van a tener un despliegue de ejes temáticos ya más específicos con todo lo que requiere, incluido el presupuesto que también debe tener, que requiere para garantizar que ese plan institucional de capacitaciones, si usted lo lleva a implementar tal cual lo pide la norma. Recordemos que además hay un decreto, el decreto 376, que nos pide ese plan institucional de capacitación y que es muy, digamos, muy detallado la manera como se debe presentar ese plan institucional de capacitación. Daría lugar para otro tema de capacitación en otro momento, pero por lo pronto les dejo la inquietud para que lo cacharreen, para que le den una miradita, una leidita. Algunos que hicieron el taller ahora en el Congreso del CNB, pudieron tener esa oportunidad de organizar, de participar en ese taller, pero los que no, igual lo pueden hacer revisando el decreto 376 del 2022. De pronto me extendí mucho en la respuesta, pero creo que así alcancé a cubrir la inquietud que tenía, doctora. Listo. Entonces vamos a seguir, vamos a avanzar con el siguiente criterio. El siguiente criterio es el criterio 1.14. Este criterio 1.14 también es, fíjense, tipo B. Y nos dice textualmente: el laboratorio documenta e implementa y desarrolla una estrategia de mejora continua, tales como acciones correctivas o de mejora.
¿De qué se trata? ¿De qué se trata? ¿De qué forma nosotros vamos a poder aterrizar y darle cumplimiento a esta exigencia del criterio 1.14? Se trata primero de que nosotros logramos tener identificados, documentados, implementados todas nuestras acciones correctivas y de mejora a partir de que de unas fuentes donde se pueden originar estas que pueden ser fuentes de, digamos, de acciones correctivas, como son, por ejemplo, nuestros indicadores de gestión. Las auditorías tanto internas como externas también se constituyen en fuentes de acciones correctivas y de mejora. Las mismas peticiones, quejas, reclamos, sugerencias pueden ser también un insumo para tomar de allí e implementar, implementar acciones correctivas y de mejora que, digamos, vayan tendientes a que la alta dirección tenga en cuenta ese insumo para ese fin precisamente. Otro aspecto importante que a veces no veo que lo tengan en cuenta y es muy importante porque se constituye en un indicador de gestión son los ensayos de actitud. ¿Cómo es el desempeño de esos ensayos de actitud? Eso también entraría de acuerdo a sus resultados como para tener en cuenta en el caso de que aplique para las acciones correctivas y de mejora. También los resultados de seguimiento a las cartas de control. Pero por supuesto, el seguimiento a los riesgos asociados a los temas tanto técnicos como sanitarios y ambientales que previamente lo hayamos logrado identificar en nuestra matriz de riesgos. Y a medida que va, digamos, madurando el sistema de gestión de la organización, va a llegar un momento que el mismo autocontrol de cada operario, de cada analista, de cada protagonista, se convierte también en una fuente para identificar posibles acciones correctivas e implementación de posibles acciones de mejora, ¿verdad? El autocontrol es muy importante. Incluir, es la clave de todo esto, incluir siempre el análisis causa-raíz. Y esto lo vamos logrando también a medida que vamos teniendo un sistema mucho más robusto, en donde la cultura, digamos, de la organización va tendiente hacia eso, hacia una cultura de seguridad, hacia una cultura que garantice resultados válidos. A manera de precisar algunos conceptos de los que estamos hablando, que lo considero importante diferenciar entre lo que es una corrección con respecto a lo que es una acción correctiva y con relación a lo que es una acción preventiva. Pues bien, cuando hablamos de corrección, nos estamos refiriendo a una acción tomada, a una acción inmediata tomada para eliminar una no conformidad. Es como así, tal cual el muñequito que les coloqué en la foto. Está apagando un incendio, tal cual. Corra, apague el incendio. En tanto que la acción correctiva es una acción que se toma para eliminar la causa de una no conformidad. Y cuando hablamos para eliminar la causa de una no conformidad, estamos hablando de que yo previamente tuve que haber hecho un análisis de causas. Es decir, que yo debí llegar primero a saber cuál es la causa raíz del problema, para poder entonces sí implementar acciones correctivas que fueran eficaces, tendientes a que esa acción, a que ese fallo no se vuelva a repetir. ¿Listo? Ahora bien, cuando estamos hablando de una acción preventiva, la acción preventiva es aquella que es tomada para eliminar las causas de una no conformidad potencial, es decir, previene que ella se pueda materializar. Bueno, y finalmente para precisar en este aspecto, pudiéramos decir que una no conformidad es el incumplimiento de un requisito, para lo cual entonces requerimos implementar una acción correctiva. Estamos diciendo que una no conformidad potencial corresponde a la implementación necesariamente de una acción preventiva y que hace referencia a un posible o potencial incumplimiento de un requisito. En tanto que, por último, la oportunidad de mejora
corresponde a una acción de mejora y hace referencia a la optimización en el desempeño de la actividad. Les pido un permisito para hidratarme un poquito. Bueno, y nos vamos para nuestro criterio 1.15. El criterio 1.15 es un criterio tipo A. ¿Qué me dice el criterio 1.15 tipo A, obligatorio de cumplimiento? Me dice, el laboratorio tiene definidos planes de contingencia interna frente a emergencias sanitarias y o catástrofes naturales para el funcionamiento del mismo. En cuanto a designación de suplentes para funciones clave, remisión de ensayos a otros laboratorios por desmesurado aumento de pruebas, como ocurre en el caso de brotes, epidemias o pandemias. ¿De qué se trata? ¿Cómo vamos nosotros aquí a aterrizar todo este tema de los planes de contingencias? Entonces, lo que tenemos que partir es que tenemos que tener documentados nuestros planes de contingencia, que deben estar documentados e implementados y que corresponden primero a emergencias sanitarias, por catástrofes naturales, por fallo de talento humano o por aumento desmesurado de pruebas, como ocurrió tal y cual en la época de pandemia. Así las cosas, entonces, en cada plan de contingencia es importante que se deba especificar cuáles fueron esas causas para que el plan se activara. Eso es lo primero. Debemos describir como tal el procedimiento de contingencia y debemos acompañarlo de algo muy clave, sobre todo en estos casos de emergencia es muy necesario, los flujogramas. El flujograma de las actividades de esa contingencia. Y también definir los responsables para cada caso. Y es necesario precisar su articulación con los actores que hayamos definido involucrar en el mismo o que estén involucrados en el mismo. Cuando se trata de preparar un plan de contingencia, lo primero que tendríamos que definir es el equipo, planificar el equipo, que sea un equipo colaborativo para desarrollar ese plan de contingencia de la que se trata. Tendríamos, digamos, 5 escenarios enfrente y el primero sería el análisis de los riesgos, es decir, analizar cuáles son esos elementos de riesgo que existen en la organización. De allí partiríamos. Para luego entonces entrar a priorizar esas contingencias, ¿verdad? Es decir, tendríamos que, digamos, priorizarlas haciendo uso de una matriz de priorización en donde tendríamos que identificar o tener en cuenta para la misma cuál es la severidad o impacto que produce y cuál es la probabilidad de ocurrencia, cuál es la, digamos, la frecuencia con la que pudiera presentarse esa contingencia. A partir de esa priorización, entonces, construiríamos un escenario de cuáles serían esos posibles efectos de las contingencias seleccionadas, es decir, cuáles serían las consecuencias que pudieran producirse en caso de que se llegasen a materializar e implementar para ello entonces unos indicadores de alerta temprana, desencadenantes o mecanismos de aviso, de alarma para ese caso, esas contingencias que hemos previsto. Luego ya como en el desarrollo del plan de contingencias, ya sería qué vamos a hacer ante cada escenario de contingencia que hemos definido, qué vamos a realizar, qué es lo que vamos a hacer durante esa emergencia. Y luego la monitorización, que también es muy importante, porque vamos a tener que evaluar qué fue lo que hicimos, cómo nos fue, y lo importante, que mantengamos actualizados esos planes de contingencia. ¿Por qué? Porque la organización es cambiante, los riesgos son cambiantes, el contexto es cambiante, es dinámico, nada de esto en una organización es rígido. Entonces, por eso es importante que los mantengamos actualizados desde esos elementos de riesgo que existen en la organización. Aquí también le quise traer, este sería, pues ustedes pueden perfectamente organizar su procedimiento de contingencia, como ustedes generalmente los veo que en las visitas me lo muestran,
para las diferentes contingencias, tiene sus procedimientos. Aquí les quise presentar fue un formato de una manera práctica. Esos procedimientos los llevan ustedes a formularlos en un formato o un registro de contingencia, donde visualmente puede definirse cuál es el riesgo, cuáles son las contingencias, si requiere acción correctiva, preventiva, quién o quiénes son los responsables, el tipo de comunicación o registro que se requerirá tanto a nivel interno como a nivel externo, y cuáles serán esas observaciones que, digamos, serán pertinentes en un momento dado allí anotar en ese formato. Es solamente a manera de ejemplo, seguramente ustedes pueden construir uno más completo. Entonces, cuando hablamos de organizar un plan de contingencia, debemos tener en cuenta que es un plan de carácter tanto preventivo, porque la idea es que no se materialice, pero también reactivo, porque qué vamos a hacer durante el evento si se produce, y predictivo, porque también tenemos unas alarmas que lo que queremos es que a tiempo nos avisen antes de. Por eso es predictivo, reactivo y preventivo, reactivo y predictivo. Entonces, el plan de contingencia es realmente una representación de toda una estructura de carácter estratégico y operativo que lo que busca es contribuir para controlar determinada situación que se pueda presentar como emergencia en la organización, y de esta forma, si no eliminar, sí minimizar en la medida de lo posible esas consecuencias o ese impacto negativo que puede presentar en la organización. Pudiéramos decir también que un plan de contingencia hace referencia a una serie de procedimientos alternos a esas actividades y esas operaciones normales de la empresa o de la institución cuando se presenta algún incidente interno dentro de la institución o empresa, y que la finalidad del plan de contingencia es precisamente tratar de mantener todo en orden con el fin de que continúe la misma en funcionamiento, es decir, que no se detenga la operación de la empresa, sino que en la misma contingencia podamos mantener la operación del negocio. Ahora bien, este plan es la base o constituye la base para un análisis de riesgo previo que permite mantener el orden y el control en cualquier situación atípica o anormal que se pueda producir dentro del laboratorio. Es por ello por lo que todo plan de contingencia siempre debe ser actualizado, estar al día, como les decía hace un ratito, porque los riesgos son cambiantes y el contexto, la dinámica es bastante fluctuante. Ahora bien, es importante enfrentar y actuar digamos, en caso de accidentes eventuales o casuales, saber que es posible que siempre y cuando se mantenga un plan vigente y acorde a las necesidades laborales de la institución o del laboratorio, ya que debe contar con unos procedimientos, con unas normas, digamos, con unas acciones básicas de respuesta frente a esas posibles situaciones de emergencia que se puedan presentar en el laboratorio. Doctora Mafe, ¿hay preguntas en el chat? Sí, señora. La doctora Liliana nos pregunta que en instituciones como empresas sociales del Estado, ¿el plan de contingencia lo debe elaborar exclusivamente el laboratorio o el grupo encargado de calidad de la institución? Eso es potestativo de la institución. ¿Quién lo hace o quiénes lo hacen o quiénes son los responsables? Eso lo definen ustedes en su organización. Si usted me pregunta, yo qué le sugiero respetuosamente, es un equipo de trabajo, incluya incluso allí sistemas de gestión de la salud y seguridad en el trabajo. Eso es, digamos, todo un equipo colaborativo que debe trabajar designado desde la alta dirección para ese plan de contingencias o para esos planes de contingencias. Lo define el prestador, doctor. ¿No hay más preguntas en el chat, doctora Mafe? No, señora. La doctora Liliana dice, gracias por la respuesta, doctora. Dale, gracias a usted por su participación. Bueno, les voy a pedir un minuto, de un break de un minuto. Permítame, por favor, un minuto, un break de un minuto.
Bueno, ya estoy de vuelta. Vamos entonces a continuar y llegamos a nuestro criterio 1.16. Y como vemos, este criterio es tipo A, de obligatorio cumplimiento. ¿Qué nos dice textualmente nuestro criterio? Nos dice: el laboratorio asegura la confidencialidad de los resultados obtenidos en el proceso analítico por ser de interés exclusivo de la autoridad sanitaria competente. Se trata aquí entonces de que como laboratorio garanticemos la confidencialidad, ya que esto es un acto jurídico legalmente ejecutable. ¿De qué manera lo podemos hacer? Está a la orden del día de la creatividad de la institución. He visto que lo hacen de diferentes formas. El cómo lo definen ustedes y después que se demuestre, que sea evidenciable, es absolutamente válido. Entonces, pudiéramos partir por tener un procedimiento documentado e implementado que garantice la confidencialidad. Pero lo importante es que esta garantía de confidencialidad vaya más allá de que se garantice para los clientes internos, sino que también alcance al personal externo que pueda en un momento dado llegar a la institución. Estamos hablando de proveedores, de personas que puedan realizar algún tipo de mantenimientos en la institución. Estamos hablando de la autoridad sanitaria, que puede llegar a hacer una visita reglamentaria y hacer una asistencia técnica, una auditoría, un seguimiento, etc. Entonces, ¿de qué forma podemos materializar esto? Ok, tenemos nuestro procedimiento. Allí vamos a documentar qué vamos a hacer, de qué forma vamos nosotros en la organización a garantizar la confidencialidad. Podemos garantizarlo a través de un acuerdo de confidencialidad. Entonces estamos hablando de que yo tengo un formato. Ahora bien, el nombre es lo de menos. Usted le puede poner otro nombre. Algunos lo llaman acuerdo de confidencialidad, otros le pueden poner un nombre parecido, más rimbombante, más sencillo, pero a la postre cumple la función que es un acuerdo de confidencialidad en donde el trabajador, colaborador, independientemente del tipo de vinculación que tenga con la IPS, con el laboratorio, se compromete a guardar confidencialidad. Ahora bien, también he visto y me parece muy pertinente que algunas instituciones lo amarran desde el contrato. Entonces, digamos, disponen de un artículo, un articulado, una cláusula especial donde hablan o tratan ese punto, ese aspecto de la confidencialidad. Digamos que pueden ser varios aspectos combinados o varias estrategias combinadas que utilicen para garantizar la confidencialidad. Pero ¿qué es lo que es realmente importante? Que ustedes tengan documentado el procedimiento y que como lo hagan, así lo tengan escrito. Y que como lo tengan escrito, así realmente lo implementen. Siempre yo les digo la coherencia, porque a veces llega uno y parece que fuera como un Frankenstein de lo que le están presentando a uno. Hacen como, parece que fuera como el copy-paste de otra institución, o no se ve como articulado a la realidad de que uno está viendo en la institución. Entonces es muy importante, háganlo sencillo, no se compliquen la vida, pero lo importante es eso, aterrícelo a esa realidad y hágalo como lo tenga documentado. Doctora Mafia, ¿alguna pregunta en el chat en este momento? No, señora, en el momento no tenemos preguntas. Dale, gracias. Bueno, desde el criterio 1.17 al criterio 1.22, que es el último que tenemos en este estándar de organización y gestión, nos damos cuenta de dos detalles. El primero es que todos son tipo A. Del 1.17 al 1.22 todos son de tipo A, de obligatorio cumplimiento. Valen 3, les hago ese énfasis. Otro aspecto importante y es que desde el 1.17 al 1.22 todos, absolutamente todos estos criterios contienen exigencias desde el componente técnico del estándar. Nosotros aquí no vamos a hacer un taller y explicar la parte de componente técnico, de validación de métodos, verificaciones y control de calidad, no, porque lo que nosotros estamos explicándoles es el qué tiene que tener para cumplir. Ya el cómo cumplir
le corresponde a cada laboratorio hacerlo. ¿De acuerdo a qué? Primero, de acuerdo a las metodologías que manejan, de acuerdo a las pruebas de eventos de estrés salud pública que manejan, porque todos no manejan todas las pruebas, algunas pocas pruebas, otros más pruebas, etcétera, y es diferente al tipo de pruebas, a la matriz que manejan, de acuerdo a las metodologías que utilizan también para esas pruebas. De acuerdo a eso tendrán entonces que escoger unas metodologías, aterrizarlas y hacer esa validación secundaria o verificación que requieren de sus métodos de acuerdo a sus propias condiciones de instalación, de infraestructura, etcétera, equipos, etcétera, para poder dar cumplimiento a este componente técnico del que trata el estándar de organización y gestión. Pero sí quiero presentarles el qué es lo que pide la norma para que ustedes lo tengan como una orientación y sepan qué es lo que deben, cómo deben, o por lo menos orientarse de cómo van ustedes a aterrizar estas exigencias a la realidad de sus laboratorios. Y comenzamos con el criterio 1.17. El criterio 1.17, que como ya dije, tipo A, obligatorio cumplimiento, vale 3, nos dice textualmente: el laboratorio realiza aseguramiento de la calidad para todas las pruebas que realiza trazabilidad metrológica. Se trata aquí entonces de que usted en su laboratorio, doctor, doctora, tiene que verificar y garantizar la trazabilidad de las mediciones que realiza con relación a patrones de medición, a materiales de referencia y calibradores. Usted entonces aquí tiene que tener soporte de las fichas técnicas y de los certificados de análisis. Debe contar con material de referencia, ojalá certificado según la ISO 17034, o por lo menos y obtener muestras caracterizadas. Entonces estamos hablando en resumen de tener material de referencia idealmente certificado con ISO 17034, material de referencia no certificado con el que también puede trabajar, y muestras caracterizadas. Ahora bien, ¿qué es importante tener en cuenta? Aquí partir de qué es la trazabilidad metrológica. Y hay una norma, la ISO 99, que es una referencia normativa para la ISO IEC 17025-2017, que por lo tanto se convierte en un requisito y habla por sí sola en ese vocabulario que nos dice qué es la trazabilidad metrológica. Y nos dice que la trazabilidad metrológica es una propiedad de un resultado de medición por el cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena, la famosa cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones. Ahora bien, cada una de esas calibraciones contribuye a una fuente de incertidumbre de medición. Es decir, ¿en qué se traduce esto? ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que lo que yo medí es trazable con una referencia del Sistema Internacional de Unidades. Eso es lo que quiere decir que trazabilidad metrológica. Ahora bien, dentro de los laboratorios, los equipos de medición deben garantizar, por una parte, la precisión, la incertidumbre requerida y la trazabilidad metrológica. Fíjense una cosa. Aquí en la gráfica que les estoy presentando, que me parece que es como muy clara para que comprendamos este tema de la trazabilidad metrológica, que yo sé que ustedes manejan, sobre todo los que ya tienen sus pruebas verificadas. Tenemos, por ejemplo, un instrumento de medición que me arroja una magnitud como un resultado y que yo lo calibro, ¿verdad? Lo calibro con un patrón de trabajo. Pero este patrón de trabajo, a su vez, para que ese patrón de trabajo pueda garantizar que hace bien, valga redundancia, hace bien su trabajo, debe estar a su vez calibrado o ser trazable a un patrón secundario. Pero es que a su vez debe ser trazable a un patrón primario, que es el que convencionalmente es aceptado como una unidad en el Sistema Internacional de Unidades. Entonces yo tengo un patrón de trabajo en mi laboratorio, por ejemplo, y este patrón debe estar calibrado, ser trazable con un laboratorio que está acreditado con 17025. Recuerden que los laboratorios de calibración acreditan sus magnitudes con la norma 17 ISO IEC 17025. Ahora bien, a su vez, este patrón que ellos utilizaron para calibrar debe ser también trazable a un patrón nacional. Para el caso país,
debe ser trazable al que tiene el Instituto Nacional de Metrología. Y estos patrones que están en el Instituto Nacional de Metrología, a su vez, tienen que ser trazables a los patrones de la Oficina de Pesos y Medidas de París. Y así sucede, por ejemplo, con el ejemplo de la hora colombiana. El reloj de la hora colombiana es trazable con el patrón de medición del Instituto Nacional de Metrología y a su vez este es trazable con los patrones de la Oficina de Pesos y Medidas de París. Eso es lo que es la trazabilidad metrológica, para decirlo así de una manera muy sencillita. Y miren que a medida que ese patrón de trabajo se va calibrando, cómo se va reduciendo el efecto de la incertidumbre, se va haciendo más pequeñita, se acerca cada vez más a ese valor verdadero. Entonces allí le dejo ese solamente a manera de ejemplo, que quería de esa manera explicarle de manera muy sencillita qué es la trazabilidad metrológica. Doctora María Fermina, hay preguntas en el chat. La doctora Tania hace un comentario donde nos escribe que aquí es importante solicitar la información de los materiales de referencia al proveedor para diseñar las cadenas o tablas de trazabilidad metrológica. Precisamente al proveedor. Los proveedores apoyan muchísimo en esa parte de las verificaciones de los métodos. Y el material de referencia certificado que el proveedor te lo debe dar también. Si te lo está vendiendo certificado, debe tener evidencia de eso. De hecho, en las visitas lo pedimos, lo solicitamos. Listo. Continuamos entonces con el siguiente criterio. El criterio, perdón, antes de continuar, quiero recomendarles que por favor ingresen al chat y vayan firmando la lista de asistencia, que ya vamos terminando, entonces para que no se nos vaya a pasar, que vayan registrando la lista de asistencia. Bueno, en el criterio 1.18, que también es de, como les digo, de obligatorio cumplimiento tipo A, dice: el laboratorio realiza aseguramiento de la calidad para todas las pruebas que realiza aseguramiento del método. Y dice: esquemas de control de calidad para asegurar la validez de los resultados, controles de kit, material de referencia de tercera opinión, muestras caracterizadas, implementación de cartas control. Entonces aquí se trata de que en el laboratorio contemos con unos esquemas de control de calidad para asegurar la validez de los resultados, que pueden ser entonces controles de kit, material de referencia de tercera opinión y o muestras caracterizadas. Es muy importante y les recomiendo que el laboratorio pueda de verdad garantizar que se controlan los datos que son resultados de la medición. Entonces es importante que sí se deje evidencia de contar con fichas técnicas y certificados de análisis de esos reactivos empleados. Aquí les quise solamente traer como manera de ejemplo una ficha técnica de un reactivo. Entonces mire todo lo que tienen: la identificación de la sustancia química, el nombre de la sustancia, su correspondiente pictograma de seguridad, la masa molecular, las características físicas, el estado físico, el color, el olor, la densidad, punto de fusión y ebullición. Luego vienen unas indicaciones de peligro y consejos de prudencia, algunas equivalencias y qué hacer en caso de primeros auxilios, en caso de un accidente, por ejemplo, el contacto con mucosa, con ojo, con piel, que por accidente se ingiera o se inhale. Entonces, esta ficha técnica de reactivo debemos tenerla en nuestros laboratorios para nuestros reactivos. ¿Alguna pregunta en el chat, doctora María Fermina? No, señora, ya se volvió a enviar el link de asistencia para las personas que no le aparecieron. Muy bien, le agradecemos entonces, por favor, firmar la asistencia. ¿Cuántas personas hay conectadas, Doc? Tenemos 104 personas conectadas. Wow, qué bien, súper. Bueno, vamos entonces con el criterio 1.19. El criterio 1.19, que también es un criterio, como hayamos dicho, de obligatorio cumplimiento, nos dice textualmente: el laboratorio realiza aseguramiento de la calidad para todas las pruebas que realiza aseguramiento del método.
Esto es, técnicas analíticas estandarizadas, verificadas y o validadas. Entonces se trata aquí sencillamente, creo que todos lo podemos comprender muy claramente, de que tengamos en nuestro laboratorio nuestras técnicas analíticas estandarizadas, verificadas o validadas. Partiendo de algo muy importante de tener claridad de qué es o qué significa la verificación, qué significa la validación. Entonces allí esa ISO 99 me dice que la verificación es la aportación de evidencia objetiva de que un ítem dado satisface los requisitos especificados y que la validación es la verificación de que los requisitos especificados son adecuados para un uso previsto. Uno viéndolo así, como que de pronto uno no lo alcanza a comprender del todo como los diferencio. Se parece como mucho los significados que me aporta a mí la norma. Entonces yo lo quiero explicar con un ejemplo. Un ejemplo para que logremos diferenciar claramente qué es verificación de qué es validación. Entonces, validar es garantizar el uso del fin previsto de algo, así lo dice, ¿verdad? Entonces, en la validación, por ejemplo, les voy a colocar, supongamos que una casa matriz demuestra que mediante evidencia objetiva una prueba sirve para lo que dice que sirve. Eso es lo que es la validación. Esa casa matriz que fabricó la prueba demuestra con evidencia objetiva que la prueba sirve para lo que ella dice que sirve. Por ejemplo, una casa matriz desarrolló un método de filtración por membrana. En la validación, esa casa matriz demuestra con evidencia objetiva que el método desarrollado de verdad sirve para filtrar por membrana. Usted como laboratorio compra ese método, compra esa técnica y la va a implementar en su laboratorio. ¿Qué tiene que hacer usted? Tiene que, esa técnica previamente validada por casa matriz, hacer una validación secundaria o lo que ahora llaman verificación. Es decir, usted va a demostrar, de acuerdo a sus propias condiciones, que en su laboratorio usted va a aportar evidencia subjetiva que bajo sus propias condiciones usted tiene o pueda demostrar, digamos, objetivamente que sí sabe filtrar por membrana de acuerdo al método que usted compró o que al método previamente validado. ¿De acuerdo a qué? A sus propias condiciones, aportando evidencia objetiva de que sí sabe filtrar por membrana por ese método. Esa es la diferencia entre verificación y validación. ¿Preguntas en el chat, Doc? No, señora, de momento no tenemos preguntas. Bueno, el criterio 120. El criterio 120, que también es de obligatorio cumplimiento tipo A, dice textualmente: el laboratorio realiza aseguramiento de la calidad para todas las pruebas que realiza, control de datos. Esto es custodia de datos, transferencia. Quien verifica datos lo hace contra datos primarios, conclusiones o interpretaciones adecuadas, verificaciones aleatorias de cálculos, definición de número de cifras significativas para los resultados. Los equipos que arrojan datos están controlados. Las hojas de cálculo son protegidas y verificadas manualmente. Se controla acceso al área, lineamiento, diligenciamiento y legibilidad de registros. Entonces, para nosotros implementar este criterio con éxito, debemos partir de tener un procedimiento documentado que garantice esa protección de la información. Y esa información puede ser impresa, puede ser electrónica, puede ser telefónica y debe incluir la manera como se realiza esa custodia y esa transferencia de datos. Y es importante aquí entonces que el laboratorio pueda disponer de verdad de mecanismos que puedan asegurar el control de esa información empleada para la generación de los informes de resultados. Antes de continuar, parece que hay una pregunta en el chat. La doctora Marla Bula pregunta que cada cuánto se debe realizar la verificación en el laboratorio. Bueno, doctora, usted cada vez que cambie equipos o haya cambios en las instalaciones, en sus infraestructuras, o haya cambio de metodología,
o cambió la matriz. Cuando haya cambio esas condiciones que previamente usted utilizó para hacer la verificación, usted nuevamente tiene que hacer la verificación. Listo. Avanzamos. No hay más preguntas. No, señora. Bueno, entonces importante en este criterio 1.20 contar con un control de datos para la generación de informes. Los laboratorios hoy, he visto que muchos, por ejemplo, varios tienen sistematizado la obtención y cálculo de resultados, transferencia y verificación de datos y verificación y control de esas hojas de cálculo. Entonces es muy práctico y muy, digamos, hacen mucho más fácil el trabajo del laboratorio o del bacteriólogo en este sentido, y sobre todo que se garantiza también al estar sistematizado, se garantiza la validez del dato. ¿Preguntas? No, señora. Bueno. Criterio 1.21. En el criterio 1.21 de obligatorio cumplimiento dice textualmente: el laboratorio realiza aseguramiento de la calidad para todas las pruebas que realiza evaluación del desempeño. Esto es la participación, desempeño y acciones tomadas, documentadas, en caso de resultados no satisfactorios y cuestionables. Acá entonces se trata de que en el laboratorio, para darle cumplimiento a este requisito, tengamos o participemos en programas de evaluación externa del desempeño. El laboratorio debe entonces tener documentado de qué manera hace ese análisis de la toma de acciones cuando se evidencian desviaciones en los resultados de su participación en esos ensayos de aptitud. Aunque incluso sean de forma global, que ese resultado esté bien, siempre debe haber, digamos que esté globalmente satisfactorio, pero si no se obtiene al 100%, se debe, digamos, dar lugar a acciones de mejora. En el caso de que el laboratorio, por razones particulares, no participe en ensayos de aptitud, por lo menos les recomiendo que muestren evidencia de participar en ensayos interlaboratorios, en el caso de que no puedan, digamos, participar en ensayos de aptitud, pero que sí tengan ese ensayo interlaboratorio por lo menos. ¿Qué es un ensayo de aptitud? Sé que todos ustedes lo saben, pero es esa evaluación del desempeño de los participantes con respecto a criterios preestablecidos mediante comparaciones entre laboratorios. Eso es lo que nos dice la norma ISO/IEC 17043. Estos, digamos, laboratorios que están acreditados para poder hacer estos ensayos de aptitud según esta norma ISO/IEC 17043. Y de esta manera se permite demostrar la competencia técnica y validar el proceso de medición de un laboratorio al comparar sus resultados con los resultados de un laboratorio de referencia y otros laboratorios participantes. En síntesis, pudiéramos, para tener claramente la diferencia entre lo que es un ensayo interlaboratorio y un ensayo de aptitud, pudiéramos decir que en el interlaboratorio yo realizo unas mediciones y unos ensayos y me evalúo comparándome con 2 o más laboratorios en condiciones similares a las mías, similares a predeterminadas. Es como quien dice un partido de fútbol entre amigos o conocidos. En tanto que en el ensayo de aptitud es un mismo interlaboratorio, pero que implica la participación en un proceso de evaluación del desempeño en programas que están acreditados bajo los criterios de esa norma que les mencioné, la ISO 17043. Esa es la diferencia que hay entre un interlaboratorio y un ensayo de aptitud. Y pues el interlaboratorio es la medición, la comparación entre diferentes analistas de un mismo laboratorio. El criterio 1.22, creo que no tenemos preguntas en el chat. Parece que no tenemos preguntas en el chat. Ok, vamos a continuar, ya este es el último criterio. El criterio 1.22, que también es de obligatorio cumplimiento, me dice: el laboratorio cuenta con un procedimiento que defina el contenido y responsabilidades para la generación, emisión, aprobación y entrega de los informes o reporte de resultados
así como las directrices para la protección de los resultados emitidos de manera directa, es decir, impresa o indirecta, ya sea vía electrónica o vía telefónica, porque algunos pueden tenerla por vía telefónica. Entonces, ¿de qué manera yo voy a aterrizar esto en mi laboratorio? Igual voy a documentar un procedimiento, ¿verdad? Que debe estar además estandarizado para la comunicación de resultados. En ese procedimiento, para la comunicación de resultados, yo debo tener claramente definido cuáles serán esos canales de comunicación para la transmisión. Es decir, la autoridad de quién comunica a quién. Eso es muy importante tenerlo definido. Segundo, debo también tener definidas las responsabilidades para saber quién genera el dato, quién lo emite, quién lo aprueba, la entrega de los informes o resultados, quién tiene autoridad para modificar un resultado en un momento dado. Tercero, la descripción de cómo se protegen los resultados suministrados, ya sea vía telefónica o vía electrónica. Y entonces aquí es muy importante la revisión técnica, y esta revisión técnica tiene que ser apoyada por un par técnico competente, es decir, la validación la validación en este momento, ya para la liberación de un resultado, toda esta temática tiene que ser un bacteriólogo, es decir, un par competente. Eso es responsabilidad de antes de liberar el resultado, de que toda esa generación, emisión, aprobación, tiene que estar apoyada por un par técnico competente. Y es clave, como en todo lo demás, siempre esa coherencia entre lo que tengo documentado y lo que yo realizo realmente. Y esto lo quiero enfatizar porque precisamente en algunas instituciones hemos encontrado que se tiene documentado de una manera, pero realmente lo hacen de otra. Entonces, ¿quién dice la verdad? ¿El documento o la realidad de lo que yo estoy haciendo de otra forma? Entonces, recuerden siempre esa coherencia de documentarlo como lo hago, a hacerlo como se tiene documentado. Bueno, de esto se trataba la segunda parte de la capacitación del estándar o del curso, en la parte que abarcaba todo el estándar de organización y gestión. Estoy viendo que no hay más preguntas en el chat, pero pudiéramos en este momento dar paso a todas esas inquietudes que ustedes puedan tener en este momento, y que recordemos que este es un espacio de construcción colectiva de conocimiento. No tenemos la verdad revelada, ¿cierto? Pero como laboratorio de salud pública estamos dispuestos a orientarlos y les pido un momentico, por favor, que voy a proceder a detener la grabación. Para poder orientarlos y